¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más, otro capítulo del podcast LVP, el único podcast que puedes escuchar en la radio aquí en Sonora. Y por supuesto que lo puedes seguir en las redes sociales como La Voz del Pitic. Ahí nos encuentran en todas nuestras redes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y recordarles el horario, ¿no?, de la radio es de 10 a 11 de la mañana. Y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Pues esta tarde tenemos un invitado de lujo. Tenemos al vocero de la campaña de Durazo, Edgar Sayart. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Hola, Ángel, pues muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes por este espacio, por esta oportunidad. Pues La Voz del Pitic, una radio que cada día cobra mayor penetración. Así es, vamos creciendo, eso es un gusto ese. Y bueno, fíjate, yo te conozco tu trayectoria, te has desempeñado en varias partes, ¿no? Incluso como académico también, pero cuéntale a la audiencia, pues un poco de tu trayectoria, ¿no? Claro, bueno, dicen que uno no debe hablar de uno, ¿no? Pero sí podemos, sí les puedo contar una historia, que eso sí soy muy bueno, me gusta contar historias. Fíjate que yo soy originario de Cananea. En Cananea, Sonora. Llego por acá en mi época universitaria, salgo en 1989 de Cananea, cuando justamente un día después del famoso Domingo Verde en Cananea. Es una anécdota que la guardo ahí, una fecha que guardo porque pues es un parteaguas en la historia de nuestro mineral, ¿no? Es cuando el ejército llega y toma la mina, se privatiza y yo creo que eso me marca, Ángel, porque eso marca mi visión y mi participación en la política justamente del otro lado del modelo neoliberal, ¿no? Como que esa expresión, ese evento en Cananea es justamente... Lo viviste en carne propia, sí. La máxima expresión de lo que venía a ser una visión de los gobernantes neoliberal, después de los cachorros de la revolución, una época después de la revolución, que empieza el modelo de privatización en este país. Entonces, un capítulo para hablarse con mucho tiempo, porque es realmente un parteaguas, ¿verdad? Entonces, ahí arrancamos. ¿No? Entonces, soy originario de ese lugar, cuna de la revolución. Llego a la Universidad de Sonora sin más interés en la política, llego a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial. Ahí me conozco a gente como Jorge Tadei, pues, ¿no? Que son mis maestros y con quienes después me acompañan por muchos años en mi vida política. Y lo menciono porque a final de cuentas es parte de una influencia importante para en los próximos años inicio mi participación en la vida política, por decirlo de alguna manera, en el movimiento estudiantil de la Universidad de Sonora, ¿no? En aquella época del 91, que empieza la turbulencia, pues, ¿no? Que viene justamente a refrendarse todavía un segundo evento que marca mi visión en contra del neoliberalismo, de esa corriente en el mundo que venía y en México, que Salinas de Gortari, gente como Manlio Fabio Beltrones, que llegaba a gobernar el estado, lo primero que hace es, pues, meter este modelo, hacer un cambio a la famosa Ley 4 de la Universidad de Sonora. La famosísima Ley 4. Y me toca, Ángel, esa es la formación de mi vida, esa es la formación política, me toca ser uno de los protagonistas líderes, ¿no? Porque se llega, pues bueno, y era un estudiante hijo de mineros, que le alcanzaba apenas, me mandaban 150 pesos al mes, mi mamá no se me olvidara lo que me podía mandar. Yo llegué a vivir en casa de unos tíos y me acuerdo que cada vez que me entregaba el dinero ya se los debía todos al jacdojero ahí de la universidad, ¿no? Así me mantenía en esa... crédito con el tenía crédito, la verdad es que hacían un apostolado esos hombres porque nos daban crédito, una gran cantidad de foráneos, ¿no? Y había unos comedores ¿En qué colonia era alrededor. Más o menos? No, en la plaza de los hot dogs ahí. De la uni. ¿Sí? Okay. Yo llegué a vivir a la 5 de mayo. Tengo prácticamente más de 31 años ya aquí viviendo en Hermosillo, pues desde luego que no reniego yo jamás de mis raíces que vienen de Cananea, pero bueno, mi vida profesional, política, personal, familiar está desde hace 30 años en Hermosillo, una comunidad que a mí me encanta, la verdad. Esos son como mis comienzos. Participo en la marcha del desierto al Zócalo. Hacemos todo un movimiento político por la libertad, por la democracia. Se cambia pues esta visión de apertura que había. Se cobran cuotas. Empieza el modelo de cobro diciendo que las universidades estaban masificadas, cuando pues era realmente todo lo contrario. Sí hay algunos cambios que hoy a la postre podrían verse positivos, pero en aquella época
¿no? En aquella época era un cambio absolutamente radical, era un choque muy fuerte, frontal, donde a final de cuentas hoy ha hecho crisis, se reconoce después de 30 y tantos años, sigue estando una misma ley, pues obviamente es obsoleta, ¿verdad? Y tendrán que surgir cambios en la universidad en los próximos... Y bueno, creo que lo va a suceder, ¿no? De hecho, una de las propuestas también del candidato Durazo es la parte del presupuesto de la universidad y otras cosas, ¿no? Muy, muy importante para llegar allá. Entonces, en esencia, ahí inició mi participación. Participó muchos años, para allá acortarlo. Participo en el PRD, me invita personalmente, nos invita, no a mí, sino a estos líderes. Ese es el antecedente a estos 13 líderes que formamos el comité estudiantil de la Universidad de Sonora. Nosotros fuimos los fundadores de este comité. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien era el líder moral del PRD en ese entonces, junto a Porfirio Muñoz Ledo, nos invitan a participar en el PRD. Y en 1994 nos sumamos a su campaña. Al PRD en Sonora. Okay. Entonces llegué a ser su dirigente juvenil, pero de los primeros dirigentes jóvenes que tuvo el PRD en Sonora. Fui su dirigente estatal en 1997. Y en fin, yo participé alrededor de 20 años en el PRD. He participado en política y en la academia, como bien decías, durante muchos años me tocó ser maestro universitario, que es una de mis grandes pasiones. Yo digo, Ángel, que es mi auténtica vocación. Si se pagara como maestro, si te diera para vivir, porque la verdad es que la profesión del maestro, sobre todo en las instituciones privadas, te lo debo decir, siguen siendo muy mal pagados. Y con nivel de maestría, decir... Es un problema, ¿no? Es muy serio. A lo mejor te pagan un poquito más que en una escuela pública la hora, pero al final las compensaciones, los bonos, etcétera, no los tienes igual. Aparte, te cortan el contrato cada vacaciones, ¿no? Cada semestre, ¿no? Sabes muy bien de qué estoy hablando. Claro. No voy a mencionar la escuela para, no demeritar, porque fue parte de mi formación. Varias generaciones, ajá. 11, 12 generaciones de jóvenes en la escuela de comunicación, porque me tocó dar... Uh-huh. Pues comunicación política, marketing, análisis de medios, una formación en el área de la comunicación política. Después participo en educación en la anterior administración. No es algo en lo que yo tenga que ocultar de ninguna manera, por el contrario, yo en estos 6 años que tuve en la administración anterior, pues tuve la gran libertad de ser el evaluador en materia educativa, y jamás absolutamente profesional. Estamos hablando de una gran libertad profesional. Fue muy formativo. Me tocó construir pues todo criterio pues de esta etapa de la evaluación educativa, que servía para tener un diagnóstico de la educación, que servía para medir la eficacia justamente de las instituciones educativas en el estado de Sonora. Esa es pues en esencia mi participación. Después muchos años también como asesor en el Congreso del Estado y asesor legislativo de diferentes diputados. Así me encuentro con mi amiga Célida López, que al llegar a ser diputada ella me invita a ser su asesor legislativo. Construimos algunas cosas muy, muy interesantes ahí, como hacer un cambio impactar con todo un capítulo en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y metimos la mediación escolar, que es justamente un modelo para buscar promover una cultura de paz en los niños, donde se inicia de manera muy temprana el acoso escolar. Es el principio de la violencia, Ángel, que es lo que... el bullying y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces copiamos un modelo español que estaba funcionando. Allá en España van muy avanzados. Uh-huh. Y bueno, los últimos 3 años también pues participé en el gobierno de Célida López, ya en el gobierno de Morena. Y pues el 15 de diciembre que tuve que renunciar, fui director de transformación social del gobierno de Hermosillo. Muy orgulloso de ese paso, muchas obras sociales importantes, y puedo presumírtelas, Ángel, desde luego con la visión y el liderazgo de la presidenta, de la entonces hoy vicepresidenta con licencia, ¿no? Y candidata de Morena a continuar. Bueno, pues fue algo de mucho orgullo el poder realizar y llevar a cabo el primer centro de adicciones para adolescentes. Ya existe, nuevo, en Hermosillo. ¿Verdad?
tiene prácticamente menos de un año, no sí. se cumple todavía un año. Es una demanda desafortunadamente muy sentida en la ciudad. Están atrapados nuestros niños, no nomás nuestros jóvenes, Ángel, nuestros niños en este esquema, pues en este fenómeno tan radical y tan absurdo que es pues la drogadicción, ¿no? Y que es parte pues de este círculo vicioso que tenemos de violencia. Y el Centro para Personas en Situación de Calle, por mencionarte dos grandes logros muy importantes de problemas muy sociales, hasta que bueno, nos invita el doctor Alfonso Durazo, no sé cómo se le ocurrió, la verdad sigue, ahí, no lo he podido conversar con él después de ya casi 5 años, pero voy a una plática. Yo aspiraba a ser diputado local, lo digo, sigo aspirando algún día de mi vida a ser diputado local, y justamente para cambiar esa visión, Ángel, ha servido, mira, en general, y es parte para entrar en materia de esta visión que tiene Alfonso Durazo, una visión distinta. Él dice que ha habido un modelo imperante por más de 35 años, ha habido un grupo hegemónico en el Estado, que han buscado el gobierno para servirse, Ángel. Esa es la gran diferencia. Y podrás decir tú, bueno, se dio la alternancia a la que le apostamos con Guillermo Padres, pues yo tengo un empacho en decirlo, apostamos a la alternancia, que hubiera un cambio de modelo, pero bueno, realmente no había una vocación de servicio. Muchos funcionarios terminando siendo, no sé qué palabra utilizar, tenían más otras motivaciones, hubo una gran corrupción, ¿verdad? Creo que fue lo que pasó, ¿no? Eso, ¿no? Que mucha gente no iba con ese sentido de vocación, iba como con el típico que dicen, no vengo a servir, vengo a servirme, ¿no? Se dice por encima, pero esa es la gran diferencia, Ángel. Entonces creo que la trayectoria política de Alfonso Durazo, dice mucho de esta vocación de servicio que él tiene. No niega bajo ninguna circunstancia que participó su inicio solo en el PRI, y bueno, pues cuando se acaba, cuando el PRI empieza a resolver a balazos, lo dice él, cuando este gran proyecto fallido de este personaje para quien él colaboró de manera muy directa, que fue Luis Donaldo Colosio, y dice, pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, es decir, no tengo nada que hacer en el PRI. Estaba imperando una visión totalmente diferente a los principios que movían los ideales de Luis Donaldo Colosio. Después también le apuesta a la alternancia, con Fox en un gobierno que los mexicanos urgía un cambio en este país, y terminó también, bueno, pues en esta ambición por preservarse y perpetuarse en el poder. Quería lanzar a su esposa, Marta Sagún, y es cuando de manera muy valiente, no es fácil pelearse con el presidente de la República, imagínate, uno lo critican, dice, estabas buscando chamba. Bueno, si hubiera buscado chamba, se hubiera quedado como secretario otros 3 años, o sea, sin mayor problema. Entonces, es un hombre que rompe con esquemas y estereotipos de modelos que no funcionan. Entonces, en este proyecto de la transformación viene acompañando al presidente López Obrador los últimos 8 o 10 años, en este movimiento, más 12 años, porque participó en el 2006, Alfonso participó como candidato a senador en Sonora, que por cierto no le fue tan mal en aquella ocasión. Y para llegar a este momento, Ángel, donde estamos prácticamente en la recta final de la campaña, estamos cerca de terminar, ¿no? El periodo electoral. El 6 de junio es la votación, pero hay unos días previos, ¿no? Que termina la campaña, y es como el tiempo muerto, ¿no? Para son 3 días antes, días antes donde la ley establece como ya no se puede hacer promoción electoral, donde la campaña estamos hablando del 3 de junio, creo, algo así, si no me falla la memoria. El 6 de junio, pues es esta gran cita que tienen los sonorenses con continuar con lo mismo, con el mismo modelo. Hay que decirlo, Ángel, en esta narrativa de muchos años de decir que imperaba pues este modelo neoliberal, esta visión exclusivamente de
unos cuantos de cómo el pueblo se empobrecía cada día más y la clase política, los gobernantes, las instituciones que crearon, eso eran solamente para servirse. Había realmente un ejercicio monopólico en la forma de hacer política. Entonces vienen las empresas transnacionales, viene todo este capital internacional, viene empieza a perderse la soberanía del país, y sin un esquema de romanticismo extremo del pasado, Ángel, porque el libre mercado a final de cuentas es algo en lo que podemos coincidir. Sin embargo, bueno, pues aquí no había libre mercado, es decir, siempre había estado la intervención finalmente del Estado. Lo que había era un libre esquema de desmantelar el país, las instituciones, de el presupuesto, mandarlo a los bolsillos. Ve cuántos exgobernadores no han estado en prisión, no van a prisión. Todos del PRI, del PAN. Los están correteando, ¿no? Y del PRD. Fíjate nomás qué desperdicio. En los últimos 30 años hubo una generación de políticos ladrones. Eso es, hablamos casi de 19, ahorita el otro día hacía la contabilidad, 19 gobernadores, la gran mayoría del PRI, unos 2 del PAN, uno del PRD por allá en Chiapas. Seguramente yo creo que a Silvano Aureoles no le va a ir muy bien cuando termine su gobierno. A mí me parece que no tardan en investigar toda esa tufo de corrupción que se ve. Y bueno, entonces tú dirás, pues pues ¿qué visión van a tener los mexicanos de la política? Por eso el 2018 dijeron, ya basta. Claro, es un basta, ejemplo, ¿no? Basta de estos políticos. Muchos confundimos a veces a los jóvenes o confundimos a una generación que dice, no nos interesa la política. ¿Qué asco con la política? Qué asco con los políticos estos que estuvieron gobernando México. Fue lo que les tocó ver, ¿no? Lo que nos ha tocado ver durante muchos años y se entiende ese desencanto de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Como encaminarlos un poco para que vean esa visión de que no toda la política es de esa manera, ¿no? La política es realmente el arte de influir en el rumbo de los acontecimientos. La política es un ejercicio noble en un esquema de democracia para poder llegar a acceder al poder y buscar transformar a la sociedad. O sea, decir, no el poder por el poder mismo, llegar y servirse con la cuchara grande. Eso es lo que estuvo pasando. Por eso frases coloquiales como las que dice en su campaña a diario Alfonso Durazo, tienen una gran profundidad. Se puede oír así como hasta simpático al decirse, ya se les acabó. Pero ya se les acabó de veras a toda esta clase política que hoy la naturaleza los junta. Son el PRIAN famoso de lo que tanto el hoy presidente, el entonces candidato Andrés Manuel decía, no, todo lo mismo. El PRIAN es lo mismo, el PRI y el PAN. Qué pena que se les haya sumado el PRD. La verdad, pues el PRD fue el partido de mis amores durante muchos años. Un partido que inicia, pues, justamente con la lucha progresista, con la lucha de sectores de izquierda, de grandes hombres como Valentín Campa, de mucha gente como Eberto Castillo, como el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Amalia García, y por supuesto Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una gran corriente de gente de izquierda, de políticos que rompen con el PRI, con una vocación democrática y que pues miran lo que termina. Lamentable el papel del PRD de comparsa a la cola del PRIAN. La verdad que a mí me da mucha tristeza en lo que están convertidos, ¿no? Okay. Bueno, pues lo vemos esta alianza de PRI-PAN-PRD aquí en el estado. Morena también tiene alianza con los otros partidos, ¿no? Que como que tienen una cierta afinidad. Movimiento Ciudadano va solo y los otros partidos pequeños van solo. ¿Cómo ves ahorita que estamos ya tocando este tema? Estas fuerzas políticas que ahorita están en su campaña todos. Claro. ¿Cómo ves, empezando por el tema del debate, ¿no? Como acabamos de pasar hace unos días, ¿cómo viste ese camino? Bueno, ¿qué ha pasado en estos más de 40 y tantos días de campaña? Vamos empezando la segunda mitad de la campaña y decirte, en el caso del candidato
Alfonso Durazo de la coalición Juntos Haremos Historia, que como bien dices tú, lo acompaña el partido Nueva Alianza Sonora, que solamente conservó su registro a nivel local, lo acompaña el Partido del Trabajo, que ha sido un aliado histórico del movimiento que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. Ningún partido está exento de personajes, de personas. Y de hacer alianzas, no es entendible. Lo que creo que el camino, lo que mencionas es los 3 archienemigos ahora van juntos, ¿no? Exactamente, pues, ¿no? Y bueno, hoy se suma el Verde Ecologista, que se sumaron no solamente ahora con Alfonso Durazo, sino, por ejemplo, en la tarea legislativa han venido acompañando al presidente en las grandes reformas de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, ayudaron en la instauración de la Guardia Nacional, que es en realidad un gran logro. Hay países como España y otros donde tienen guardias nacionales, propios Estados Unidos tienen guardia nacional, son instituciones de 200 años, ¿no? Entonces aquí critican resultados de 2 años, cuando un esfuerzo extraordinario por limpiar la corrupción que había imperante en las policías. No es una cosa menor, alrededor de ya 100,000 elementos a nivel nacional. Creo que en su mejor momento la Policía Federal Preventiva llegó a tener 8,000, algo así en el país. Aquí había 200, 300 elementos. Ya hay más de 2,600 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Sonora. 7 cuarteles, en fin. Una parte. Todavía está en crecimiento, pues, ¿no? Está en crecimiento y se cuestiona mucho, te lo digo, me adelanto. Dicen, ¿y de qué ha servido en Sonora? Bueno, pues porque hay un abandono total de los gobiernos estatales. Si tú te fijas, ya no es noticia La Laguna, ya no es tanta noticia Jalisco en los grados galopantes que había de la violencia de alto impacto, de los asesinatos que son los que se notan mucho, que son los que hacen que se genere una percepción de gran violencia en el país, pero se han detenido en la curva por primera vez en 18 años, ¿sí? Ya no se detienen los delitos de robo, de todas las modalidades de robo, incluso en los crímenes de alto impacto se ha detenido por primera vez. Y tú dices, wow, pues no es mucho que festejar, pero por primera vez hay un modelo de inflexión en 18 años, porque se había apostado de manera absurda a la guerra frontal, ¿verdad? Sin estrategia, cuando lo que ocupamos, Ángel. Desde Felipe Calderón, esa declaración de la guerra. Un absurdo, una tontería, sin inteligencia. Sin estrategia, fue únicamente una gestión visceral, casi, ¿no? Bueno, cuando en realidad no se revisaban las causas, los orígenes de lo que estaba pasando con la delincuencia. ¿Qué está pasando? Que el crimen organizado era la única oportunidad que tenían nuestros jóvenes. Culturalmente, en grandes comunidades, era la única posibilidad que tenían de sobrevivir. Desde luego, la gran demanda que tiene el mercado estadounidense. Y bueno, una gran corrupción en las autoridades policíacas. Y había, insisto, pues, que empezar por desmantelar ese modelo de corrupción. Ya se empezó, Ángel. Se van a venir viendo resultados y creo que ese modelo es el que se tiene que replicar en materia de seguridad en Sonora. Alfonso Durazo lo ha dicho, me voy a aplicar de manera personal y directa, como lo hizo con esta experiencia de la Guardia Nacional, pero bueno, es importante que como titular del Ejecutivo del Estado, lo dice el artículo 79 constitucional, párrafo 2, me lo sé hasta de memoria, Ángel. Es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de los sonorenses. Luego entonces pues no te puedes desatender. Mira, y pone un ejemplo muy concreto. Les duele, no les gusta, pero es la realidad. De 500 reuniones hasta cuando dejó la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el presidente encabezó todas las mañanas las reuniones de seguridad. Creo que los lunes era con los gobernadores, donde estaba toda la mesa de gobernadores en los estados. No faltó a ni una. Creo que sigue sin faltar ni una. Creo que ahora que tuvo COVID. Pero en aquel entonces faltó a una sola porque fue cuando fue a entrevistarse con Trump. Sí. De más de 500 reuniones, la gobernadora del estado asistió a 20, Ángel. Entonces, no se puede delegar esta responsabilidad en terceras personas. Entonces, es un tema integral. Hemos estado planteando a lo largo de esta campaña. 2%, ¿no? Entonces, imagínate. No puedes echarle la culpa a la federación, patear el bote o decir son responsabilidad de los presidentes municipales. A ver, es responsabilidad de todos, ¿no? Asumiendo, pues,
que no es la gran y exclusivamente la única solución, la Guardia Nacional, más patrullas, más policías. No, hay que combatir de raíz las causas. Entonces Alfonso ha estado planteando, son de las cosas que alcanzó a plantear en el debate, es un modelo de desarrollo con seguridad. ¿De qué estamos hablando? De ligar con los actores fundamentales que han sido los jóvenes, los que han sido atrapados con el narcotráfico, de darles mayores oportunidades. Por ejemplo, mantenerlos dentro del sistema educativo. Es mucho mejor eso. Y esta visión que tuvo el presidente López Obrador de generar las becas Benito Juárez para que se mantuvieran en la preparatoria. Muchos años durante este modelo neoliberal decía, la calidad educativa, la calidad educativa. Espérate, y la deserción escolar, el abandono escolar era gravísimo. En preparatoria solamente, en el caso del país, 4 de cada 10 muchachos terminaban la preparatoria. En Sonora pues un poquito más, 6 de cada 10. Pero ¿dónde estaban esos 6 muchachos jóvenes empezando su vida activa totalmente si tampoco había oportunidades laborales? Se convirtieron en ninis porque ni estudiaban ni trabajan. Bueno, pues entonces también el presidente López Obrador crea un programa de mucho fondo, el futuro, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro. Fíjate, hay que lo gente, critican, Ángel. Es lo que yo pero tiene un alto contenido social. Yo siempre he dicho que ese es de los mejores programas que tiene este gobierno. ¿Por qué? Porque le da oportunidades a los jóvenes, aunque no seas profesionista, aunque no hayas terminado una carrera, de trabajar, ¿no? Te paga el gobierno federal una beca y te mete al seguro como joven. Y trabajas en una empresa y entonces la empresa puede detonar una empresa pequeña, por ejemplo, o grande, lo que sea, porque tienes jóvenes que le estás dando una oportunidad, no te cuesta la nómina, no te cuesta el seguro y te ayuda a tener recurso humano, ¿no? Pero, fíjate, lo digo yo, ¿no? Porque lo aplaudo, porque lo conozco, ese programa. Entonces, mucha gente piensa que ese programa es para darle beca a los jóvenes por no hacer nada, ¿no? Entonces creo que falta ahí es el gran absurdo. Fíjate qué curioso. ¿Cómo le vas a dar dinero? Claro, es absurdo darle dinero a alguien por no hacer nada. Claro que los ponen a hacer algo. Esa es la narrativa de los conservadores, dice el presidente de la derecha. Curiosamente, este programa le ayuda más a los empresarios, al pequeño y mediano empresario. De todas porque pues yo quisiera que si soy pequeño empresario, que tengo un restaurante, un taller de herrería, un taller de no sé, carpintería, o no sé, tantos ahora profesiones que hay, y que me den 2, 3, hasta 5 becarios, es que está mal dicho becarios, ¿no? Empleados que me los va a pagar el gobierno, que les va a dar 3,800 pesos durante un año, ¿no? Es más, es más. Ya creo que ya estuvieron más anda un poquito menos de los 4,000 pesos mensuales. Empezaron con 3,600, ha ido subiendo de manera paulatina. Okay. Yo tuve ahí en el gobierno municipal, tuve a unos becarios, y lo que están obligadas las empresas es a darles una función, o sea, enseñarles una técnica, capacitarlos para que después de ese año no anden en la calle, no estén en manos del crimen organizado, que estén ocupados. Imagínate un joven, y además hay circulante, Ángel. Imagínate un joven que va a un taller de herrería, aprende durante un año, bueno, pues o sigo trabajando aquí o pongo mi propio taller. Pues un programa muy similar va a impulsar Alfonso Durazo, primero con las jefas de familia, que te lo tenemos muy claro ya, el diagnóstico son alrededor de 87,000 casi beneficiarios que va a haber, donde se les va a dar un apoyo de 1,000 pesos, ¿verdad? Para las familias, para las mujeres que encabezan, que no solamente son madres, hay abuelas que son jefas de familia, ¿no? Porque los nietos se los dejan las mujeres con toda esta gran descomposición del tejido social. Habrá proyectos productivos, habrá lo que ha denominado Alfonso Durazo en la nueva visión cooperativista, ¿no? Hay un modelo creciente en España, por ejemplo, de un cooperativismo que no son otra cosa más que empresas sociales, empresas familiares. Te pongo un ejemplo muy claro de eso, Ángel. Es darle valor a armar cadenas productivas. Te voy a poner un ejemplo muy claro que todos vamos a conocer. Todos sabemos que en Aconchi se hacen muy buenos muebles,
¿verdad? Todo los carpinteros de Aconchi son famosos por ellos, pero resulta que han encarecido sus productos, ¿no? Porque no tienen forma de transportarlos. Entonces, ¿qué te parece si se crean empresas donde los mismos vecinos de allá de la comunidad o los propios hijos, ¿verdad?, los apoyes para tener un esquema de logística, de transporte, para que puedas facilitar y puedas abaratar y puedas crecer al mercado. Te estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero muy ilustrativo. Entonces, de eso hablamos. No estamos hablando del antiguo cooperativismo que terminaba en corrupción, ¿verdad? Ese es el tema, pero se fue al extremo del apoyo y el subsidio a la gran empresa nada más. ¿Y por qué no a este modelo social? Entonces, las empresas sociales van a tener un gran impulso y los protagonistas van a ser los jóvenes y las mujeres. Hay mucha claridad que hacer en el tema económico, Ángel. Se dice que no está un Estado realmente en quiebra. Tenemos al Estado... parafraseando a Alfonso Durazo, dice en un término coloquial como nos lo dice la pandemia, está en terapia intensiva las finanzas del Estado. Se ha duplicado la deuda en este sexenio. Hay una deuda de alrededor de 28,000 millones de pesos. Es el tercer estado en términos per cápita, tercero o cuarto más endeudado en el país por ciudadano, y eso es terrible porque te maniata, no puedes hacer absolutamente nada. Y tú dirás, y hay que preguntarnos, y hay que decirlo, ¿y dónde están esos recursos? ¿Dónde están las grandes obras? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Tú ves mejores carreteras? ¿Ves mejores escuelas? Dime una sola, les pregunto, no me lo han podido decir en 10 debates que llevo, les pregunto a los representantes del PRIAN, díganme qué le tienen que agradecer los sonorenses al actual gobierno del Estado. Nada, Ángel, nada. Entonces, para la corrupción eso sí no faltaban recursos, ¿verdad? Entonces, vamos a acabar con eso. Aquí cobra sentido gobernar con los principios de la Cuarta Transformación, con austeridad, con mucha honradez, reorientando el gasto social ahora sí que más allá de un cliché o de un eslogan, por el bien de todo, primero los más necesitados, los más desprotegidos. Entonces, en términos generales, pues hay una visión de poder gobernar para todos. Por eso decir ya les toca a los que nunca les ha tocado, Ángel. No es posible esta brecha tan amplia. En Sonora más del 20% de la población está en la pobreza, Ángel. O sea, y eso no lo podemos ocultar, ¿no? La pandemia generó todavía una crisis. Bueno, y eso es un indicador de 2-3 años atrás. Habría que ver en este esquema de la pandemia qué tantos comerciantes instalados que ya tenían su seguridad de repente están en la quiebra. Yo he visto a gente que tiene un extraordinario nivel de vida y que ha tenido que deshacerse de sus carros, de hasta sus casas, para poder subsistir todo este año y medio ya que llevamos, que ha sido realmente crítico. Entonces, pues se necesita un gobierno con una visión, con gran sentido social. Esos son los dos modelos de gobierno que se van a enfrentar. La continuidad de los mismos, ¿no? Estos intereses de los candidatos a diputados locales son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre, plurinominales, brincan de la legislatura a otra. Y bueno, yo creo que es tiempo de una nueva generación política. Habrá un gobierno paritario. Alfonso se ha comprometido a la mitad hombres, la mitad mujeres. Y no nomás eso, habla de un relevo generacional. La mitad de sus miembros de gabinete serán con experiencia y los otros serán gente pues con más joven, sin la experiencia en el gobierno, porque hay que ir formando a esta generación de nuevos políticos más honestos, más capaces y con mayor sentido social, Ángel. Perfecto. Oye, pues bastante interesante la plática. Nos podemos quedar buen rato, Mira. Pero el tiempo apremia. Es apasionante esto. Sí. Oye, pues muchas gracias, Edgar. Muy agradecido que vinieras. Ya sabes, aquí cuando gustes tenemos el tema pendiente ese de lo de Cananea. Ahí luego nos cuentas ya más en otro tono. Muy interesante, muy informativo. Claro que sí. No sé si quieres agregar algo más ya para finalizar. No, bueno, aparte de agradecerte, de agradecerle a todo el auditorio de La Voz del PITIC, decirles pues que es muy importante que acudan a votar. Yo creo que hoy como nunca, con las medidas de salubridad necesarias, yo creo que vamos a avanzar mucho más. Ya la vacunación para las personas de los 50 a los 59 años
años ya alcanzó, o sea, es decir, yo creo que alrededor del 40% de la población. Sí, maestros, ahí viene también. Yo creo que ya para el 6 de junio entre 35 y 40% de la población va a lograr estar vacunada. Espero que sí, ese es el tema. Y de todas maneras hay que ir a votar. Es muy importante, hay una cita con la historia. Hoy como nunca, todas las encuestas le dan a Alfonso Durazo y a Morena, al gobierno de Morena, a refrendar el gobierno de Morena, la confianza, le dan entre 15 y 16 puntos. Pero eso no es suficiente, hay que votar 4 de 4, esa es la invitación para que sigan generándose pues estos gobiernos con un alto sentido y un gran compromiso social. Pues muy contento de que me hayas invitado y pues ver la posibilidad de estar muy pronto por acá de nuevo. Si se puede una vez a la semana, pues yo encantado. Adelante, encantados también. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todas y a todos por haber estado pendientes de esta transmisión del podcast LVP. Yo soy Ángel Coronel y el único podcast que puedes escuchar en la radio aquí en Sonora y por supuesto en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, La Voz del Pitic. Así nos encuentran. Muchas gracias.